Buenas tardes, nuestro grupo está integrado por María Sala, Pavel Sevilla, Edwin Vélez y mi persona, Sandra Salvatierra. En esta oportunidad, los temas a desarrollar es lenguaje y voluntad, destacando los puntos de definición, características y alteraciones que se puedan presentar en algunas de estas funciones psíquicas. Bien, definición del lenguaje. Es la capacidad que posee el ser humano. Esta le permite comunicarse y relacionarse y así poder comprender y expresar mensajes, es decir, expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias a través de diversos sistemas de signos, pueden ser orales, escritos o gestuales. Es una capacidad innata que nace con el hombre, que solo a él pertenece. Comienza a desarrollarse a partir de la gestación y se establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social en el que se desarrolla. La psicología considera que el lenguaje es el conjunto de signos fonéticos que sirven para la comunicación de 4 habilidades. Estas son escuchar, hablar, leer y escribir. O sea que la comprensión oral, la expresión oral, la lectura y la escritura son procesos que intervienen en las funciones principales del lenguaje, que permiten comprender y producir el lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y efectiva. El lenguaje impregna nuestro cerebro y nuestra vida como ninguna otra habilidad. Si lee una oración como esta, patear una pelota, las neuronas relacionadas con la función motora de su pierna y pie se activarán en su cerebro. Del mismo modo, si habla de cocinar algo, las neuronas asociadas con el olor se dispararán. Dado que es imposible hacer o pensar algo sin usar el lenguaje, ya sea que implique una conversación a través de su voz interior o siguiendo un conjunto de instrucciones escritas. Bien, voy a hablar sobre las áreas en relación con el lenguaje. El control y organización del lenguaje se encuentran esencialmente localizadas en el hemisferio izquierdo del cerebro, específicamente en 2 áreas, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca asociada a la producción y articulación del habla, encargada de producir el lenguaje y el responsable de planificar el modo en que hablamos. Las personas que sufren una lesión en esta área terminan presentando afasia de Broca. Esta se caracteriza por la dificultad en producir palabras y unir elementos en oraciones, es decir, no podría expresarse correctamente ni formar frases. Mediante estudios de pacientes con afasia, un trastorno del lenguaje, el neurocirujano francés Paul Broca detectó daños en una misma zona del cerebro, así descubrió la región responsable de la producción del lenguaje, que acabó denominándose área de Broca. Área de Wernicke, asociada a la comprensión. En pocas palabras, se encarga de que comprendamos aquello que se nos dice. Es responsable de procesar los sonidos que escuchamos y relacionarla con el habla y el lenguaje. Personas con lesiones en esta área no entienden correctamente y como producto de ello no generan un discurso lógico. Esta zona pertenece al lóbulo temporal y está altamente relacionada con la zona auditiva. Tanto el área de Broca como el área de Wernicke son parte del sistema nervioso central. Un daño a cualquiera de estas zonas, debido a diferentes causas, pueden provocar problemas del lenguaje y del habla. Ahora hablemos sobre las características del lenguaje. Como ya se mencionó, es una capacidad innata del ser humano, por lo tanto es universal. Es una capacidad racional que tiene todos los seres humanos, es la base de la comunicación entre los individuos. Resulta clave en las relaciones interpersonales, resulta de un proceso de codificación, se expresa mediante o a través de sonidos, símbolos, señas y signos gráficos o signos corporales. Permite intercambiar información entre el receptor y emisor. Puede ser verbal o no verbal. Y por último, es estudiada por la lingüística. Buenas tardes, mi nombre es Pavel Sevilla y yo les voy a hablar sobre las alteraciones del lenguaje. Muy bien, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es el conjunto de signos que utiliza una comunidad para poder comunicarse entre sí.
Por ende, las alteraciones de este mismo causan el mal uso y comprensión del lenguaje hablado. Tenemos que hay tres tipos principales de trastornos del lenguaje. Tenemos el trastorno del lenguaje expresivo, en el cual las personas pueden entender lo que le están diciendo, pero tienen dificultad para transmitir su mensaje. Tenemos como segundo el trastorno del lenguaje receptivo, en el cual la persona tiene una dificultad para entender lo que le están diciendo y por ende muchas veces responde cosas sin sentido. Y por último tenemos el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, en el cual las personas tienen dificultad tanto para utilizar como para comprender el lenguaje. Señales de trastorno del lenguaje. Las señales son totalmente diferentes dependiendo de lo que vendría siendo la edad de la persona, pero normalmente estas empiezan cuando está en la etapa de la niñez. Tenemos las señales del trastorno expresivo, que podrían ser que empiezan a hablar más tarde que los demás niños o empiezan a omitir palabras, tienen dificultades para expresarse y a veces tienden a utilizar más gestos para poder expresarse que propias palabras, pues. Las señales de trastorno del lenguaje expresivo generalmente aparecen un poco más tarde. Puede que los niños no respondan a lo que los otros dicen, o que su respuesta no tenga relación con el tema. Además de esto, pareciera siempre que no escuchan y evitan a toda costa los grupos. Otros tipos de trastorno del lenguaje. Tenemos la disfemia, o mejor conocido como la tartamudez. Este es un trastorno en el cual la persona que lo padece tiende a repetir palabras, sílabas o sonidos de forma consecutiva, impidiendo la formación de una oración o dificultando la misma. La dislexia. La dislexia es la alteración de la capacidad de leer, por la cual se confunden o alteran las letras. Y por último, la disfasia, que es un trastorno que obstruye la capacidad desde niño para desarrollar las habilidades del lenguaje. Hola, soy María Salas y les hablaré sobre la voluntad. La voluntad es la potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. La voluntad implica generalmente la esperanza de una recompensa futura, ya que la persona se esfuerza para reaccionar ante una tendencia actual en pos de un beneficio posterior. Asimismo, el actor humano está orientado por todo aquello que parece la mejor opción, desde las actividades recreativas hasta el empeño por mejorar el trabajo, sacar adelante a la familia o ser productivo y eficiente. La voluntad opera principalmente en dos sentidos, debido a la motivación y el convencimiento de realizar ese algo, como el querer salir de los problemas al querer seguir adelante, o salir a pasear con alguien, iniciar una afición o un pasatiempo, organizar una reunión o asistir a un entrenamiento. Y de forma consciente debido al esfuerzo u obligación a determinadas cosas. Terminar un informe a pesar del cansancio, estudiar una materia que no nos gusta o presenta dificultades, recoger las cosas que están fuera del lugar, levantarse a pesar del sueño, entre otros. Todo esto representa un ejercicio de voluntad, porque se llega a la decisión de actuar contando con los inconvenientes. En otras palabras, la voluntad es querer, es la determinación en conseguir algo. Se trata, por lo tanto, de la capacidad para proponerse metas, objetivos e irlos cumpliendo. Es el deseo firme y profundo de alcanzar algo, de entregarse en cuerpo y alma y que aunque se encuentre con dificultades, no los abandones. Para lograr estos objetivos que nos hemos propuesto, es interesante conocer la diferencia entre querer y desear. El deseo es más emocional, más efímero, mientras que el querer es un acto de voluntad, de la decisión. Por lo tanto, resulta necesario que la persona lo quiera de manera sincera, con ahínco y así lograr lo que quiere. Llevar a cabo estos objetivos requiere de una lucha personal constante, tenaz, diaria. Hay que hacer una cierta violencia con uno mismo,
para conseguir estos propósitos que nos proponemos. Rasgos de una persona con mucha voluntad. Se conocen con profundidad. Las personas que bucean en su interior tienen más chances de ejercitar y dominar su voluntad. Saber diferenciar entre esfuerzo y sacrificio. Aprendieron a dosificar su energía para tener más disponible para persistir hacia sus grandes metas. Analizar sus fortalezas y debilidades. Así saben por dónde seguir y mejorando paso a paso. No se quejan, toman acción permanente. La queja es una completa pérdida de tiempo. Se rodean de las personas que los apoyan. Dejan de pensar en aquello que nos permite avanzar y no se quedan amarrados en quienes los limitan. Se despojan de la aprobación de los demás. Van por su camino, comparten con el entorno, pero no buscan agrandarle a todo el mundo. Esto se llama libertad. Se plantean objetivos bien específicos. No dan vueltas, definen un camino con un punto de partida, una llegada y el paso a paso en la línea de tiempo con pequeñas acciones para el gran final. Se alientan entre ellos, no son egoístas y disfrutan los logros ajenos. Tienen mayor conciencia de los riesgos y se preparan específicamente para afrontarlos. Dejan de lado el miedo y el temor para convertirlos en coraje y valentía. Y esencialmente se perdonan los errores y los convierten automáticamente en aprendizaje. No es que no lo sienten, los transforman en algo positivo. Aprovechan su tiempo, son organizados y productivos. No desperdician su tiempo en energías, en conversaciones o en hechos intrascendentes. Mantienen el silencio sobre sus grandes objetivos. Comparten con muy pocas personas como una forma de autopreservarse. Tienen motivación autónoma. No buscan que los otros les den palabras de aliento, aunque les reciben gusto si llegan. Se dan recompensas entre cada mínimo logro, desde un obsequio, comer algo delicioso, darse un gusto, un baño de inmersión o dedicarse tiempo especial a solas. Todo vale para incentivar el sentido del logro. Es un premio sencillo para reforzar la voluntad. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Belli y continuando con el tema, yo les hablaré sobre las alteraciones de la voluntad. En ellas tenemos las alteraciones cualitativas, que son aquellas que afectan al nivel de la conciencia. Entonces tenemos a la bulia, que son aquellas personas que poseen falta de interés. O sea, estas personas son introvertidas, siempre están cansadas, con falta de energía, falta de apetito, y está presente en depresiones, demencia y esquizofrenia. Por otro lado tenemos a la bumilia. La bumilia se caracteriza por el gran consumo de alimentos en un periodo corto de tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La persona va a expulsar esos alimentos mediante el vómito, lactantes y diuréticos, o haciendo ejercicio en exceso. Esto se debe a una preocupación extrema por el peso corporal, o sea, aquí la persona no se acepta. Se considera que esta alteración es menos mortal que la anorexia. Y otra comparación es que las personas que tienen anorexia suelen estar por debajo del peso, y las personas que tienen bulimia son personas que tienen el mismo peso normal. Por otro lado tenemos a la hiperbulia. Hiperbulia es también llamada hiperactividad. Es un aumento exagerado de la actividad motora. O sea, esta persona tiene extremadamente energía. Esto se ve mucho en los niños, en las personas que son delirantes también. Por otro lado tenemos las alteraciones cualitativas, que son aquellas que afectan a la organización mental. En ellas tenemos los actos compulsivos también llamados TOC, que es trastorno compulsivo obsesivo. Esto se caracteriza por un pensamiento obsesivo que no se puede vencer y que se tiene que repetir una y otra vez. Entonces aquí la razón no sirve. O sea, aquí el paciente es neurótico.
Él entiende que las cosas que está haciendo no sirven, pero sin embargo es algo que él no puede dejar de hacer. Por otro lado tenemos los actos impulsivos, que aquí no se desarrolla la voluntad. Esto implica un acto donde no requiere razonamiento, O sea, él actúa y ya, sin pensar qué puede pasar, y este se presenta en forma brusca o actos violentos. Esto posee otras manifestaciones, como la cleptomanía, que es el impulso de apoderarse de las cosas. Esto se ve mucho en los psicópatas y en demencia. El piromanía, que es un impulso de prender fuego, producir incendios. Esto se ve mucho en los niños. Sabemos que cuando un niño ya empieza a saber manipular por lo menos un yesquero o los fósforos, ellos hasta que no ven que eso prende o prenden algo, ellos no se van a quedar tranquilos. Otro es el impulso homicida, que es aquel impulso irresistible a cometer crímenes. Por otro lado, tenemos a las alteraciones de la ejecución. La ejecución de un movimiento implica un ordenamiento secuencial. En ellas tenemos las estereotipas, que son conductas más o menos uniformes que se repiten en un paciente sin que él pueda evitarlo. En el área clínica lo podemos asociar con el mal de Parkinson, que son temblores en estado de reposo. Es un movimiento que la persona no desea hacerlo, pero debido a que tiene esa enfermedad. Por otro lado tenemos al mutismo. Esto consiste en que la persona esté en silencio por su propia voluntad. O sea, estas personas son asociales o le tienen algún tipo de fobia a las personas. Y el área clínica lo podemos asociar con la afonia. Las afonias son enfermedades del aparato respiratorio, como la laringitis, faringitis, amigdalitis o tumores, entre otras. Por otro lado tenemos la ecoplaxia, que la ecoplaxia es la repetición de actos realizados por otros. O sea, es aquí, por ejemplo, esto se ve también mucho en los niños. Sabemos que los niños, todo lo que ven, tanto sea en su casa, en la calle, o donde estén, en cualquier contexto, ellos lo van a querer repetir. Y asociado al área clínica, podemos asociarlo con el síndrome de Tourette, que es un trastorno de movimientos o sonidos indeseados, como parpadeo, encoger los hombros, emitir sonidos raros, hasta palabras ofensivas. Es algo que no puedes controlar. Esto ha sido todo de nuestra exposición. Gracias.